Quiere para todos y cada uno. Ahorita en la alabanza yo le decía al Señor, llame Espíritu Santo, así como me pusiste esta palabra, Señor, para testificar, también que seas tú, Señor, llevando el mensaje correcto a través de mí. Que el Señor ponga el orden, que el Señor ponga las palabras, que el Espíritu Santo sea el que me guíe esta tarde oro, porque así sea. Enséñense, sujétense, por favor. ¿Sí? Vamos a escuchar la palabra de Dios. Y pues oramos. Padre, te doy gracias, Señor. Yo te ruego, Padre, que esta tarde seas tú el que obra, el que lleva el mensaje, Padre. También abre el oído y el entendimiento de mis hermanos, Padre, que ellos reciban este mensaje, así como tú lo quieres dar, Padre. Tu palabra pues nos ha enseñado que a los carnales se les habla conforme la carne, pero a los espirituales se les habla conforme al Espíritu. Y yo quisiera que hoy mis hermanos comprendieran este mensaje conforme al Espíritu. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. En la semana, hermanos, Dios, el Espíritu, mi mente, se estaba acordando. Esta prédica le vamos a llamar una prédica testimonial, porque es sobre un testimonio. Y estaba recordando cuando mi papá estuvo en el hospital. Él tuvo un momento en el que sus pensamientos eran de él tenía temor, y cuando lo visitábamos él nos decía que estuviéramos poniéndole alabanzas. Cuando lo internaron, él, al menos voy a platicar de la experiencia que tuve yo con él en su enfermedad. Entonces un día lo llevamos al hospital, se sintió mal, lo llevamos al hospital y lo dejaron internado y se tenía que quedar él en la noche. Entonces recuerdo que esa visita que tuve con él me dijo, hija, ¿te vas a quedar conmigo? Y le dije sí, y me dijo, te voy a pedir que estés poniendo alabanzas toda la noche y llorando. Dice, porque vienen los demonios y me quieren llevar. Y yo así como que, ¿cómo no? Entonces pasó en ese momento y le dije, sí me quedo orando y te pongo alabanzas. Pero llegó mi sobrino y me dijo, yo me quedo, tía. Y le dije, sí, pero dice tu abuelo que el que se vaya a quedar se tiene que quedar toda la noche poniendo alabanzas y llorando, que no se tiene que dormir, porque si se duermen, vienen los demonios, vienen por él. Y decía, sí. Pasó al otro día y mi mamá le tocó visitarlo y le dice, llévame, sácame de aquí, porque, o sea, vienen en la noche, vienen los demonios y me quieren llevar. Y mi mamá así como que se quedaba escuchándolo, ¿no? Pero le decía quedito, le decía, cállate, que no te escuchen. Y yo cuando lo visité me dio un papelito que apenas entendía lo que escribió y me decía él, sácame porque me quieren llevar. Y entonces nos empezó a alertar eso, decíamos, pero ¿quién se lo quiere llevar o por qué habla así? Entonces hablamos con la enfermera y nos dijo que nos iba a pasar a psicología, que para que comprendiéramos que mi papá ya estaba en estado terminal y eran alucinaciones que ellos tenían ya en el estado final. Entonces nos quedamos así como que sí, y no creímos y decidimos y determinó mi mamá que lo sacáramos del hospital. Mi papá estaba ya muy hinchado por todo el suero y todos los medicamentos que le daban y no podía ya ni siquiera agarrar el teléfono, ni la Biblia, ni un lapicero, nada, se hinchó. Entonces lo sacamos y acá en la casa empezó a desinflamarse y él empezó ya coherente a decirnos, y él lo que nos platicó fue
esto, hermanos. El día que lo internaron en la noche, se murió la señora que estaba al lado. Ustedes saben que en el ICEMI lo que te separa son las cortinitas, ¿no? Entonces, cuando empezaron a escuchar que la maquinita ya no, pues llegaron los doctores, quisieron auxiliar a la señora, pero murió. Y mi papá todo eso lo estaba viendo a través de la lámpara de la vecina o vecina. Entonces, se muere esta señora y pues obviamente mi papá ve todo eso, pero en la noche él empieza a ver estas alucinaciones. Él empieza a ver que venían demonios, que fue lo que él vio con la señora que murió. Lo que él veía era que venían demonios y se llevaron su alma, así como decía él, que eran así como esos que llegan y ¡fum!, ¿no? Nada más están esperando que alguien se muera y sobre. Así él vio que llegaron y se llevaron su alma, y que así como en una mesa, bueno, ahí en el quirófano, ¿no? En una plancha, ellos hicieron su reunión como si le estuvieran ofrendando, y se la llevaron los demonios, se fue para Satanás. Entonces, eso él lo vio en medio de esa situación de enfermedad. Y él nos lo quería platicar, pero nosotros no lo entendíamos o no lo comprendíamos en el momento. Entonces, cuando él sale y se recupera del hospital, él nos empieza a platicar todo esto que él vio. Que él veía cómo los demonios en la noche o a cualquier hora llegaban y querían llegar a él. Pero que entre ellos se decían, ¿por qué no nos podemos acercar? ¿Por qué no nos podemos acercar? Y él nada más escuchaba, ¿no? Y los veía, pero él tenía ese temor. Entonces, en ese temor que él estaba viviendo, él solamente estaba orando y alabando, orando y alabando. Pero ahí en el hospital veía todo el mover de los demonios. Como cuando alguien ya nada más se moría y ¡pum!, llegaban los demonios a esa persona. Entonces él vio eso en el hospital, y ya cuando estuvo coherente, cuando estuvo bien en la casa, él nos platicó todo eso. Y yo recuerdo que mi papá siempre decía, y le gustaba este versículo de Jeremías 3:33, que dice: clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y pues en ese tiempo de su vida, pues el Señor le mostró esas cosas ocultas que uno no conoce, pero que existen. Y decía yo, bueno, ¿por qué le permitió a mi papá el Señor escuchar todo esto o ver todo esto? Y decía, porque pasa en lo espiritual. Y entonces, hermanos, tenemos que transmitir estas cosas que no vienen en la palabra, pero que se nos son reveladas, ¿sí? Y ahorita vamos a continuar con la segunda parte del testimonio. Entonces nos quedamos aquí en que los demonios se acercaban a él, ¿verdad? Pero no podía ser tocado. Vamos a ver lo que nos dice el libro de Romanos 1. Dice la palabra 1:21. Pablo escribe esta carta a los romanos diciéndoles, en el 21 comienza diciéndoles, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Por qué una persona se hace sabia? Cuando una persona empieza a ser muy estudiada, ya no confía mucho en Dios, ¿verdad? Sino confía en su propio entendimiento. Dice, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia
en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y dice en el 29, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Entonces, fíjese, hermano, esta carta que les escribió a los romanos les está diciendo a estos gentiles: ustedes ya conocen de Dios y hacen todo eso. O sea, conociendo de Dios, todavía le dan poder a los horóscopos, todavía le dan poder a la Virgencita, todavía le dan poder al Santito, todavía le dan poder a una pulsera roja que para tener buena suerte. Dice la palabra de Dios. Eso es lo que están haciendo, conociendo de Dios. Estando atestados, dice, de toda fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas. Fíjese, mi hermano, ahorita se me vino a memoria. Hace algún tiempo nos invitaron a compartir en un desayuno de mujeres. Una hermana que conocí desde cuando comenzamos, ella nos venía a compartir aquí la palabra. Ya pasaron 13 años. Y yo cuando vi a la señora, se la presenté a mi esposo y le dije: mira, ella es una de las hermanas que nos venía a enseñar. Y tiene una hija que canta muy bonito. Le dije, pero la sorpresa que me llevé yo es que cuando fui a visitar a la señora, la hija me abrió la puerta, pero me abrió la puerta y me dijo: buenas tardes, ¿qué busca? No, pues es que vengo a buscar a tu mamá. Ahorita le hablo. Y me cerró la puerta y me dejó ahí. Y le dije, y yo me sorprendí porque en la alabanza, en la casa, en la iglesia, tenía una voz bien hermosa, bien angelical, y la escuchabas, que daba sus cánticos así bien hermosos, ¿no? Y entonces cuando yo la conocí en su casa, dice aquí, hay aborrecedores de Dios, soberbios, altivos, desobedientes a los padres, necios, sin afecto, sin misericordia. Aún dice, conociendo de Dios, hay todo eso en nosotros. Y entonces pasa el tiempo y yo la vuelvo a encontrar. ¿Y qué creen? Que veo que es lo mismo. 13 años después. 13 años después veo la misma situación en ella. Entonces, la palabra que le manda Pablo a los romanos, a los gentiles, les está diciendo: conocen de Dios y siguen haciendo las mismas cosas, las mismas perversidades, lo mismito, ¿no? Que antes de conocer a Dios, o que los que no conocen. Ajá.
Porque hay personas que no conocen, o unos que dicen incluso, no, yo no creo, yo soy ateo. Y cuando analizas a esa persona, dice, no, no es ateo. Él tiene su propio Dios. ¿Quién es? Él, su propio yo. Entonces sí tiene a su Dios, que es Él mismo, ¿verdad? Y dice aquí en el 2, el justo juicio de Dios. Dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, tú te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. ¿Sí me van comprendiendo? ¿Sí me voy explicando a lo que quiero que entendamos? Dice en el 6, el cual pagará a cada uno conforme sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. ¿Por qué? Porque aquí en el capítulo 2 está hablando Pablo de que en el capítulo 1 les está hablando a los gentiles. No conocíamos de Dios, pero ya que conocimos de Dios, en lugar de tener un cambio, seguimos haciendo las mismas prácticas. Pero luego en el 2 les habla también a los judíos y les dice, ustedes también siendo judíos hacen lo mismo, unos porque conocen a Dios o conocían a Dios y otros por no conocer. Y entonces aquí en el 2 dice, en el 2:17 dice, aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorias en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Y luego más adelante en el 3 dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Mira, hermano, yo me voy a detener un poquito aquí ahorita. Les decía de esta chica que no ha cambiado. Nos pasó algo curioso. Nos pidieron Miguel alabanza y yo iba a dar la palabra. Entonces ya que llegamos ahí, me dice la hermana que no, que ya nada más le apoyáramos en la alabanza, que porque su hija ya se había determinado en que ella iba a dar la palabra. Entonces, cuando vemos los corazones de las personas, la señora no tenía quien predicara, la pastora, y por eso le había pedido a otra pastora, pero le canceló, y entonces por eso nos había dicho a nosotros. Pero la hija, al ver
que ya había quien iba a predicar, dijo, no, sí voy a predicar yo. Entonces a veces nos movemos en envidia, ¿sí? Y vemos el corazón de las personas. Se me viene un ejemplo. ¿Qué pasa cuando, si ponemos a 5 niños en una mesa con 6 rebanadas de pastel y le damos a cada niño su rebanada? ¿Qué hacen los niños? Se comen su rebanada de pastel que les toca para comerse la que quedó, ¿no? Ahora sí, como dice el refrán, el que termina primero le ayuda a su compañero, pero ahí está otra rebanada de pastel que me voy a comer. Pero ¿qué pasa cuando somos grandes? Si nos vuelven a sentar con esas rebanadas de pastel, cambiamos, ¿no? Ahí nos la vamos echando despacito, despacito, aunque estamos viendo que ahí queda la otra rebanada de pastel. Y luego todavía decimos, ¿no quieres? ¿No gustas? Un pedacito a la mitad, aunque nuestro corazón está diciendo, no, que no quiera para que me la coma yo, ¿no? Vamos a una comida o a una fiesta y te dicen, ¿te echas un tequila? Y dices, no. Bueno, nada más uno. Y ya te sirven uno, ¿sí? Y te dicen otro. No, nada más este. Pero dentro de tu corazón estás, sí quiero otro. Ajá. Me están comprendiendo ya el mensaje. Una cosa es lo que hacemos, pero otra es lo que aún hay en nuestro corazón. Aún conociendo de Dios, aún sabiendo las cosas que no nos convienen, aún sabiendo, antes por ignorancia escuchábamos los horóscopos, por ignorancia íbamos a la bruja, por ignorancia íbamos a que nos leyeran las cartas, por ignorancia hacíamos hechicería, por ignorancia hacíamos amarres, por ignorancia hacíamos maldiciones. Pero ¿qué dice aquí la palabra? Ya conociendo a Dios, aún caemos en hacer muchas de esas cosas. Ay, si nada más te doy mi horóscopo, a ver qué dice, a ver si salgo o no salgo, a ver si me va a ir bien o a ver si no me va a ir bien. ¿De quién depende que te vaya bien? De Dios. Sí. Entonces dice aquí la palabra, su boca está llena de maldición y de amargura. Le dije que iba a hacer una prédica testimonial porque le estoy dando varios testimonios, ¿verdad? El primero fue referente a lo que yo viví con mi papá, el segundo es referente a lo que yo viví con una hermana que conocí en Cristo, y este tercero es de mí. En la semana tuvimos la oportunidad de convivir con mi mamá, que fue su cumpleaños, y sabemos todos que tenemos el tema de la luz, fue compartida de este lugar con lo de mi mamá. Entonces salió el tema de la luz, y bueno, para no entrar en detalles, me dice ella, oye, me dijo Silvia que le dijiste que le ibas a cooperar para lo que se tiene que pagar. ¿Y cuánto le piensas dar? Y mi respuesta fue, pues no sé, va a ser proporcional a lo que a mí me corresponda, porque ustedes ya tienen años con esa deuda y yo solamente estuve un año aquí en el salón y pagaba la renta, ¿no? Cumplía yo, le dije y pagué el recibo que a mí me correspondía en ese momento. Y en eso, no sé, ya alguien nos interrumpió y pasó. Pero cuando yo estaba estudiando esta palabra, hermanos, yo pude ver entonces mi corazón. Porque ¿qué nos dice los Hechos de los Apóstoles? El libro de los Hechos de los Apóstoles. Dice que aún entre hermanos como cristianos vendían sus cosas para apoyarse unos a otros. Se ayudaban, comían juntos, unánimes, dice, entre hermanos. Y entonces cuando escuché esta palabra y cuando dije, ay Dios, pues yo quiero ayudar, pero a como
yo quiero, a mi conveniencia o a lo que yo digo que está bien o que es justo o que es correcto. Si no fuéramos egoístas, y si fuera yo una buena cristiana, le diría yo, en lo que pueda apoyar, yo apoyo, ¿no? Voy a ver qué hago, pero yo les ayudo, yo hago, yo veo, ¿sí? Y les decía el jueves, veo de parte de Dios que esta situación está provocando un espíritu de división entre familias. No, ¿quién va a pagar más? ¿Ella o nosotros? ¿A quién le corresponde la deuda? ¿Acá o allá? Entre hermanos cristianos que conocemos de la palabra de Dios. Entonces dice aquí, actuamos como con enojo, son contenciosos y no obediencia a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Detractores, dice, estando atestados de toda injusticia, fornicación, a lo mejor ya no somos alcohólicos, ya no somos drogadictos, ya no somos adúlteros, ya no fornicamos, pero dice aquí, llenos de envidia, homicidios, contiendas. Yo les pregunto y voltean al lado, ¿te has peleado esta semana con tu esposo? ¿Te enojaste con tu suegra? ¿Te enojaste con tu suegra? ¿Con alguien del trabajo? Aborrecedores de Dios, injuriosos. O sea, ¿has hablado mal de alguien? ¿Has hablado mal de otra persona? Soberbio, yo todo lo puedo, ¿no? Y luego le acomodas, en Cristo que me fortalece. Altivos. ¿Yo por qué le voy a hablar? Hay quien me hable él o ella, ¿no? Ella no me cae, no le voy a hablar. Eso es altivez. Eso es soberbia. ¿Qué hay en tu corazón que no te cae esa persona? Hay una historia por ahí, ¿no? Que dice que saludó al amigo y le dijo, amigo mío, ¿cómo estás? Y le dice la otra persona, bien. Y ya se va y le dice, amigo mío. ¿Por qué me dijo amigo mío? ¿Mío? Miau. Se retira el gato. El gato toma leche. La leche no a la vaca. La vaca es el esposo del buey. Me ha de haber querido decir otra cosa, ¿no? Y se fue hasta allá la persona. Hermanos, no es mentira. A veces así pensamos nosotros. Te dicen una cosa y ya empiezas, no, ¿por qué me lo dijo? Y entonces esta persona ya dijo, no, me ha de haber dicho que ya me ponen el cuerno, ¿no? O sea, de una palabrita inofensiva, por decirle amigo mío, se fue hasta por donde sus pensamientos lo llevaron. Y a veces hay eso en nuestros pensamientos, a veces hay eso en nuestro corazón. Ya le hablo a mi esposa, ahora qué quiere con ella, ¿no? Ahí en la calle alguien saludó a tu esposa y dices, ¿y ahora qué quiere con ella? ¿O ya anda con él? ¿O qué pretende? No, que no. Y ya se armó ahí una tremenda situación. Entonces, dice aquí, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables y sin misericordia. Y dice aquí, continuamos, ¿verdad? Que su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Estoy en Romanos 3:16. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y más adelante en el 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir esta palabra, hermanos? Que nosotros, por tener todo ese pecado, toda esa lista que ya mencioné,
nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios. El pecado que hizo Adán y Eva desde entonces hizo que nosotros trajéramos ese pecado. Y como tenemos la naturaleza pecaminosa, dice su palabra, ya estábamos destituidos de la gloria de Dios, ya no nos merecíamos la salvación. La gloria de Dios, que es su presencia, pero también es el carácter de Dios. ¿Cómo es el carácter de Dios? ¿El carácter de Dios tiene envidia? No. ¿El carácter de Dios tiene disensión? No. Pero entonces, si nos movemos nosotros en nuestra naturaleza pecaminosa, estamos actuando de esa forma. Y decía algo aquí, ¿verdad? Tú que te fijas qué está haciendo el otro y no te fijas si tú estás haciendo lo mismo. Entonces, este mensaje nos está diciendo, hermanos, que si no fuera por la gracia de Dios, nosotros no teníamos derecho al perdón por todas las cosas que hacemos. Pero gracias a la redención, gracias a que Dios dio a su Hijo, tuvimos derecho a ese perdón. Tuvimos derecho a ser perdonados. Tuvimos derecho a la gloria de Dios ahora. ¿Fue porque algo hayamos hecho? ¿Goyo, hiciste algo para ser perdonado? No. Robert, ¿hiciste algo para ser perdonado? Nada. El Señor nos escogió, dice en Efesios 1:4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dice, adoptados, hijos suyos, para la alabanza de su gloria. El 2 como título dice, somos salvos por gracia. Y el 4 dice, la nueva vida en Cristo. Y no contristéis al Espíritu Santo, dice, de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención, para el día del perdón. ¿Qué dice aquí que tenemos que hacer? Que no contristemos, que no entristezcamos al Espíritu Santo, con el cual dice, fuimos sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería, toda maledicencia y toda malicia. Toda malicia. El querer no ayudar a una persona, eso es malicioso. ¿Por qué? Porque está en nuestras manos. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonados unos con otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Es difícil cuando vas guardando resentimientos y resentimientos y resentimientos y no perdonas, porque después se viene esa raíz de amargura. En conclusión, hermanos, para este tema, dice la palabra de Dios en esta misma cita, Efesios 4:30, que fuimos sellados para el día de la redención. Y sí, efectivamente, también en Efesios,
Efesios 1 también nos dice que fuimos sellados. Dice escogidos. En el 13 dice: en él también vosotros, habiendo oído de la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. O sea, está diciendo, hasta que estemos con él alabándole, somos sellados por el Espíritu Santo. Y esto es, hermano, lo que yo te quiero decir del testimonio que te estaba comentando de mi papá. Como dice aquí en Romanos, mi papá todavía tenía muchas situaciones, orgullo sobre todo, soberbia, y eso no lo estoy diciendo yo, sino porque él lo reconoció. Él habló al último con una persona y dijo: solamente de esta manera, o sea, con esa enfermedad que tuvo mi papá, el Señor lo pudo quebrantar. Él externó a un hermano que lo visitó y dijo: solamente de esta forma, con esa enfermedad, el Señor me pudo quebrantar. ¿De qué? De todo ese orgullo, de toda soberbia. Yo no sé qué situación difícil o qué situaciones estemos pasando. Lo que sí sé es que el Señor nos está moldeando. ¿De qué o por qué? Porque a pesar de que nosotros conocemos de Dios, todavía actuamos como dice esta palabra. Todavía actuamos con él. Al menos no sé ustedes, hermanos, pero yo reconozco delante de Dios y de ustedes, aún se mueven muchas situaciones, como les dije, ¿no? En lugar de pensar en ayudar a mi mamá y decirle: sí, voy a ver de qué forma te ayudo, mi pensamiento fue: pues yo nada más puedo con tanto, ¿no? Además, así casi que no es mi problema, yo nada más estuve un año ahí rentando. Pero si no fuera egoísta, entonces estuviera empática con esa situación. Voy a ver de qué forma, para que tenga luz mi mamá, ¿no? Para que haya luz en este lugar. Y eso solamente es un detalle pequeño de lo que nos vamos escudriñando cada día. Yo no sé, tú analiza, piensa, de toda esta lista que mencioné, no estés pensando en la lista de cómo es tu vecino, sino piensa tú en la lista que todavía, siendo ya hijos de Dios, cómo estamos actuando. ¿Cómo estamos actuando cada uno? Porque fíjate, aquí en este libro de Romanos nos dice: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Dice Romanos 3:28. El hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Qué quiere decir? Que fuimos justificados no por hacer algo, y que vamos a seguir siendo justificados por el amor y la gracia de Dios. Pero como hijos tendríamos que quitar esas cosas. ¿Y cómo las vamos a quitar? Cuando tú ves a una persona de lejos, no lo reconoces. Cuando se va acercando, dices: ¡ay, es fulanito! Lo voy reconociendo porque así camina. Y se va acercando más y dices: ¡ay, ya lo voy! Sí, es él, porque él siempre usa gorra, ¿no? Y lo vas viendo de más cerca y dices: sí es él, porque ya vas viendo su rostro. Pues así son las cosas con Dios. Cuando estamos lejos de Dios, no conocemos cómo es Dios, no conocemos su carácter.
Cuando conocemos de Dios, vamos conociendo cómo es su forma de ser. Cuando estamos cerca de Dios, vemos su grandeza y decimos, sí, aquí está, lo estoy viendo, lo estoy sintiendo incluso. Pero cuando estamos lejos de Dios, no nos interesa la palabra, no nos interesa saber el carácter de Dios, no nos interesa agradarle a Dios. Y es clara su palabra y dice, no es por obras, pero si nosotros amamos de Dios, amamos a Dios, queremos agradarle. Y entonces cambiamos todas estas obras por agradar a Dios. Amén. Y la conclusión que tuve yo de la palabra de Dios, del testimonio de mi papá, es: ¿por qué no se le acercaban los demonios? Porque estamos sellados por el Espíritu Santo. Por eso decían los demonios, ¿por qué no nos lo podemos acercar a Él? ¿Por qué no? Porque a través de ese proceso que mi papá tuvo de enfermedad, el Señor lo fue limpiando. Yo no sé qué proceso estás pasando, pero el Señor nos está limpiando, hermanos. Su palabra dice que Él viene y nos limpia. Y si no se quita, hagan de cuenta que aquí hubiera borronitas, vengo y las limpio, pero veo que hay una mancha. Entonces el Señor viene y la lava y le limpia y ya quedó limpio. Pero después de eso viene y dice, nos purifica. Y en el proceso que vamos pasando con Dios, eso es lo que va haciendo el Señor. Él nos limpia, nos lava y nos purifica. Y ese proceso es difícil. Ese proceso es difícil. ¿Por qué? Porque pasa como les decía en el ejemplo. Uno quiere comerse 3 pasteles, pero nada más tienes derecho a uno, ¿verdad? Tienes derecho a un tequila, porque la palabra incluso dice, le dijo a ¿quién le dijo? ¿A Juan? No recuerdo a quién le dijo que se tomara una copa por cuestión de salud de su estómago, ¿verdad? A Timoteo. Sí. Pero uno no se conforma con una. Uno quiere embriagarse. Y eso es lo que se ve, ¿no? Se ve al briago, se ve al borracho. Pero se ve la amargura que tenemos en el corazón. También se ve. Cuando habla nuestra boca y lo que dice son puras malas cosas, ¿verdad? Entonces, hermanos, los demonios no se acercaron porque estaban sellados por el Espíritu Santo. Y esa es la revelación que Dios le dio a mi papá en ese momento. Él le respondió ese versículo: clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El Señor no nos va a dejar nunca. Nunca nos va a dejar. Ponte de pie, hermano. Recordemos que tenemos que ser mejores, como dice aquí su palabra, ya no siendo más esas cosas que éramos, sino que andemos como hijos de luz. Dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y anden en amor como también Cristo nos amó y entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Andemos, hermanos, como sacrificio, como una ofrenda con olor fragante, porque en el día, hermanos, en que venga el Señor por nosotros, no pasemos
eso que mi papá vio, que en lugar de venir los ángeles por ti, vengan demonios por tu alma. Gracias a Dios que Él nos escogió y que estamos sellados ya, pero tratemos de ser agradables y aceptos a Dios. ¿Por qué? Por amor a Dios. ¿Quién dice amén? Gracias te doy, Padre, esta tarde, Señor, porque tú has sido benigno y misericordioso, Señor, con nosotros, porque nos has sellado, Padre, con tu Espíritu Santo, Señor, para el día de la redención, Señor, que fue cuando pagaste por nuestros pecados. Hoy, Padre, levanta tus manos, hermano, y Señor, hoy te pido perdón por todo, Señor, y te pido que me ayudes a ser más como tú, a conocer, Señor, tu carácter, a tomar, Señor, autoridad sobre todo, Señor. Y esa autoridad va a ser acercándome más a ti, ver tu rostro de cerca, Señor, que tú estés conmigo como lo has estado haciendo, pero que yo también esté contigo, Señor, en todas mis actitudes, en todos mis pensamientos, que yo pueda testificar que tú estás en mí. Hoy me voy, Señor, con un pensamiento renovado de ser cada día más como tú, Señor, porque estoy sellada por ti, por el Espíritu de Dios. ¿Quién da gracias porque fuimos escogidos? ¿Quién le da gracias a Dios porque Él nos escogió? Porque nos selló con el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios, hermano, se mueve. Dice en Génesis que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, nunca estaba quieto, se movía. Hermanos, nosotros estamos sellados por el Espíritu de Dios y entonces tenemos que movernos, no tenemos que estar quietos, tenemos que movernos en el mover de Dios, tenemos que hablar de Dios, tenemos que movernos para hacer cosas. Hermanos, si tú has estado estático en las cosas de Dios, di hoy me voy a mover. Hoy me voy a mover porque el Espíritu Santo se mueve. El Espíritu Santo no se queda quieto. Se queda quieto aquel que está atado, el que está amordazado, el que aún es esclavo. Pero el Señor nos ha hecho libres, nos ha escogido, nos ha redimido, nos tiene sellados por el Espíritu Santo. Amén. Gracias, Padre, gracias, Señor, porque aún sin merecerlo tú nos sellaste, tú nos escogiste, somos amados y somos perdonados por ti, Señor. Gracias te damos esta tarde en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. ¿Cuántos quieren ser radicales aquí? La palabra radical quiere decir para un lado o para el otro. A la mitad nada, porque dijo el Señor, ojalá fueras frío, ojalá fueras caliente, pero como eres tibio, te voy a vomitar de mi boca. ¿Cuántos quieren ser vomitados por el Señor aquí? ¿Cuántos quieren ser calientes para el Señor? Y calientes se refiere fervientes, animosos, entregados.
hacerles una atenta invitación, hermanos, el día 17 de este mes, de junio, perdón.